Batalla de Carrae 53 AC, partos contra romanos. El cónsul romano Marco Licinio Craso, quien formaba parte del primer triunvirato y era el hombre más acaudalado de Roma, condujo a un imponente ejército de 43.000 soldados a través de los áridos desiertos de Mesopotamia. Movido por el deseo de obtener fama en el campo de batalla, su ambición y confianza, decidió lanzar una invasión al vasto imperio parto. Esta campaña fue emprendida sin la aprobación formal del Senado, lo que lo llevó a financiar su propia tropa. Un factor crucial que lo incitó a atacar Partia fue su expectativa de que el enfrentamiento sería sencillo. En el pasado, las legiones romanas habían derrotado con facilidad a ejércitos superiores en número de potencias del este como Ponto y Armenia, y Craso asumía que Partia no sería una excepción al llegar a Siria. Contó con el respaldo de unos 6.000 jinetes proporcionados por Artabasdes. El rey armenio sugirió que tomara una ruta a través de Armenia para evitar las dificultades del desierto y ofreció más efectivos, pero Craso declinó esa propuesta y optó por el camino directo a Mesopotamia para hacerse con las principales ciudades de la zona. En respuesta a esta invasión inesperada, el rey parto Iroud II distribuyó sus tropas y llevó a cabo una incursión en Armenia con la mayoría de su ejército, que consistía principalmente en infantería con arqueros terrestres y un contingente reducido de caballería. Castigar así a los armenios por su alianza con los romanos. Posteriormente, Iroud envió el resto de sus fuerzas, una unidad de caballería dirigida por Spavot Sureña, para observar y hostigar a las tropas de Craso. Iroud, en su estrategia, no previó que la fuerza superior pero numéricamente desventajosa de Sureña pudiera entablar confrontación con el ejército de Craso, y mucho menos vencerles. Su objetivo era simplemente molestar y demorar a los romanos. Según el filósofo Plutarco, Sureña contaba con 1.000 jinetes equipados con armaduras, sumados a una mayor cantidad de caballería ligera integrada por esclavos y vasallos. La campaña de Sureña sumaba un total de 10.000 hombres, con un impresionante soporte logístico de 1.000 camellos transportando suministros, sobre todo alijos de flechas, tras recibir noticias de la presencia del ejército romano. La situación era caótica para las fuerzas de Craso. El general a cargo, Casio, sugirió que el ejército adoptara la formación tradicional romana, colocando a la infantería en el centro y a la caballería en los flancos. En un primer momento, Craso estuvo de acuerdo con esta estrategia, sin embargo, rápidamente reconsideró su decisión y dispuso a sus tropas en un cuadrado vacío a ambos lados, integrado por 12 cohortes. Esta disposición ofrecería una barrera defensiva contra los ataques laterales, aunque limitaría la agilidad del ejército. Mientras tanto, los partos, al acecho del contingente romano, se acercaban sigilosamente hacia una emboscada sin que Craso ni sus soldados lo advirtieran. La convergencia de ambos ejércitos tendría lugar cerca de la ciudad de Carrae, preparando así el terreno para el enfrentamiento. Sureña inició su ofensiva. Los romanos elevaron sus escudos y se prepararon para lo que se les avecinaba. Sureña dio la orden a sus catafractos pesados para que avanzaran y embistieran el frente de las líneas romanas, mientras que la mayor parte de su contingente, formado por arqueros a caballo, les rodeaba para mantenerlos en su lugar. Los catafractos partos, tras romper las defensas romanas, se replegaron con buen orden. Era el momento de implementar el gran plan de Sureña. Los arqueros a caballo partos se movieron hacia adelante y comenzaron a lanzar flechas hacia los romanos, quienes estaban completamente cercados por jinetes ágiles. La infantería romana no pudo actuar lo suficientemente rápido como para alcanzar a la caballería ligera, parta y se vio obligada a mantener su formación. Los arqueros a caballo partos continuaron su ofensiva. Aunque la armadura y los escudos romanos eran mayormente eficaces para bloquear las flechas, algunas lograron encajar en las rendijas y causaron numerosas bajas. Craso pensó que sus legionarios esquivarían algunas barridas de flechas antes de que los arqueros a caballo partos se quedaran sin municiones, por lo que ordenó a sus hombres que los persiguieran. Sin embargo, se equivocó al subestimar a Sureña. Muy consciente de las estrategias militares romanas y preparado para el combate, utilizó su extensa caravana de camellos para transportar suministros adicionales de flechas, que luego utilizó para reabastecer a sus arqueros a caballo en el campo de batalla. Los romanos ahora se encontraban bajo un intenso y constante bombardeo de flechas, y no podían resistir este asalto por mucho más tiempo. Si llegaste hasta aquí, recuerda darle like, suscríbete y no te olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Vamos a continuar.
Al percatarse de esta situación, Craso envió a su hijo Publio junto con unos pocos miles de infantes y caballería para deshacerse de ellos. Los arqueros a caballo simularon una retirada para atraer a Publio lejos de su fuerza principal. Una vez que Publio y sus hombres estaban lo suficientemente distanciados del resto de su ejército, el catafracto parto se volvió y los enfrentó, mientras los arqueros a caballo bloqueaban toda posibilidad de retirada en el subsiguiente combate. Publio y sus hombres lucharon con valentía, pero era evidente que eran superados por los catafractos pesados partos. Finalmente, quedaron rodeados, y Publio optó por quitarse la vida en vez de caer prisionero, mientras que el resto de sus tropas fueron aniquiladas. Craso, ignorante del destino de su hijo, al notar que Publio estaba en apuros, ordenó un avance general. Entonces, se encontró con la desgarradora visión de la cabeza de su hijo sobre una lanza, y los arqueros a caballo partos comenzaron a rodear a la infantería romana, disparando desde todos los ángulos. Mientras tanto, los catafractos ejecutaron una serie de embestidas contra los romanos desorganizados. Cuando el día llegó a su fin, los partos se retiraron a su campamento, y el ataque no cesó hasta que cayó la noche, dejando a los romanos con pérdidas considerables. Craso, abrumado y devastado por la pérdida de su hijo, fue destituido de su mando por sus colegas oficiales romanos, quienes agruparon a los soldados sobrevivientes y ordenaron una retirada hacia la ciudad cercana de Carrae, dejando atrás a 4.000 soldados romanos heridos para que se valieran por sí mismos. Al amanecer del día siguiente, Serena envió a sus catafractos para acabar con los pocos miles de soldados romanos heridos que habían sido abandonados a su destino, muriendo sin apenas resistencia. A continuación, Sureña despachó un mensajero a Carrae para hablar con Craso. Sureña sugirió una tregua. Esta permitiría que el ejército romano regresara sano y salvo a Siria, a cambio de que Roma cediera territorio al este del río Éufrates. Sureña envió una embajada a los romanos en las colinas o fue a anunciar que deseaba una reunión de paz sobre una posible evacuación. Craso mostró reticencias a encontrarse con los partos. Sin embargo, sus tropas amenazaron con una revuelta si no se hacía lo que se les pedía. De lo contrario, se informó que, en la reunión, los partos amenazaron con derrocar a Craso, originando una violencia en la que él y sus generales fueron asesinados. Tras su deceso, se dice que los partos vertieron oro fundido en la garganta de Craso, como un simbolismo burlón hacia su notoria avaricia. Los romanos que aún quedaban en Carrae intentaron escapar, pero la mayoría fue capturada o asesinada, de acuerdo con el antiguo historiador Plutarco. Las bajas romanas sumaron alrededor de 20.000 muertos y 10.000 capturados, convirtiendo la batalla en una de las derrotas más numerosas de la historia romana. Las bajas entre los partos fueron mínimas. Llegamos al final de este vídeo. Comenta en los comentarios, dale like al vídeo, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de próximos vídeos como este. ¡Hasta la próxima!